libertad a nuestros problemas, libertad a nuestras dolencias, libertad de nuestras enfermedades, libertad de toda dificultad, de todo problema, de toda oposición, libertad de todo lo que nos aqueja, amados en el Señor. Amén. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya, gloria a su nombre. Pero tiene que haber ese gozo, tiene que haber esa alegría, tiene que haber ese mover del Señor. Hemos entendido, hemos comprendido que el gozo de Dios lo provoca nuestra oración. Amén. Cada vez que oramos, cada vez que clamamos, esa consagración espiritual, una separación de lo profano, buscando la santidad, es lo que a Dios le provoca un gozo. Amén. Una alegría. Mirad al siervo Job, que dice el mismo Señor, habla de él, que era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es. ¿Por qué? Porque dice que Job de muy temprano en la mañana se levantaba y comenzaba a orar y elevaba sacrificios al Señor, no tan solo por su persona, sino también lo hacía por cada uno de sus hijos. Amén. Así es. Pensando quizás alguno de ellos habrá blasfemado al nombre del Señor. Intercedía por cada uno de ellos a través de los sacrificios, a través de la oración. Había en él eso. Y cuando le vino a Job ese tremendo problema, esa tremenda dificultad, esa tremenda prueba que él tuvo que pasar, que tuvo que sobrepasar, sobrevivir esa experiencia tan trágica como perder a todos sus hijos en un solo día, como también padecer de una enfermedad, de una sarna maligna, tipo lepra, donde su carne se había desfigurado, donde por tanta picazón que le provocaba se había rascado tanto que se había hecho llagas, heridas en su cuerpo, que ni sus amigos lo podían reconocer, que era tanta su deformación de sus pies, de su carne, que no podía estar en pie, tenía que estar postrado en cama, que tenía una mujer que no era una mujer muy idónea que digamos, que le decía, maldice a Dios y muérete. Pero aún en esa condición, amados en el Señor, Job podía decir, yo sé. Amén, amén. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, gloria a su nombre. Yo sé que mi Redentor vive. Aún en esos problemas, amados en el Señor, en ese proceder, en esa dificultad, muchas veces tenemos, amados en el Señor, debilidades. Perdemos la fuerza, perdemos todo. Pero Job en ningún momento perdió la fuerza. En ningún momento renegó a Dios. Amén. En ningún momento criticó a Dios. Porque todo lo que él había hecho en su momento le sirvió como fortaleza. Amén. Le sirvió para mantenerse fuerte, para mantenerse aferrado con la esperanza de que ese mismo Dios también en su momento lo iba a redimir de esa condición. Amén. Es por ello, amados en el Señor, que la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón estaba en la obediencia al Señor. Así es. En la obediencia estaba Amén, así es. su protección. Estaba en la obediencia del Señor. Y cuando él desobedece a Dios, Dios también lo abandona. Amén. Es por ello que sus enemigos pudieron hacer de él, pudieron atraparlo, encadenarlo, quitarle sus ojos y tirarlo como esclavo en la cárcel para que arrastrara un molino, porque simplemente Dios ya no estaba con él. Es por ello, amados en el Señor, cada vez que nosotros desobedecemos
la voz de Dios, cada vez que nosotros desobedecemos la voz del Señor, también Él también nos deja, nos desampara, Amén. nos deja solo. Porque Él no puede estar con los desobedientes. Dice la Biblia que Él no pasará por inocente al culpable. Y sin duda, amados en el Señor, que Dios es un Dios justo, pero Él es un Dios fiel y le gustan los fieles. Amén, así es. Por ello recompensa a aquellos siervos que le dicen: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entra ahora en el gozo de tu Señor. Amén. Así es. Proverbios dice que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Aleluya. Y ese gozo también es nuestra fortaleza. Amén. Por ello Pablo dice que todo lo puedo en Cristo. Así es mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y sin duda, amados en el Señor, Pablo tiene mucha razón. Porque en los versos anteriores Él comienza a hablar de que Él tuvo hambre, de que Él tuvo abundancia, que tuvo de todo como no tuvo nada, que padeció persecuciones, que padeció naufragio, que padeció esto y aquello. Pero en cada circunstancia, en cada momento que a Pablo le tocó vivir, en ningún momento él dejó de orar. Así es. En ningún momento o experiencia dejó de predicar la palabra del Señor. Amén. En ningún momento dejó de pregonar el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Sino que en cada momento, en cada situación, en la libertad como en la cárcel, con los libres como con los presos, Amén. siempre estuvo ahí pregonando Amén. la palabra del Señor Jesús. Amén. Pregonando la palabra del Señor. Y sin duda, amados en el Señor, que eso provoca el gozo. Eso provoca la alegría en el corazón de nuestro Dios. Así mi Dios. Y por ello que provoca que del Señor salgan esas palabras, como le dijo a Jeremías: clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, dice el Señor, que yo te responderé. Y sin duda que el Señor no le dice a cualquier persona esas palabras. Se la dice a un hombre que nunca dejó de hablar en el nombre del Señor. Amén. Así es. Pese que su padre y su familia le dieron la vuelta a la espalda. Pese que sus compañeros sacerdotes también le habían dado vuelta a la espalda. Pese que el pueblo también le había dado vuelta a la espalda. Pese que todos lo escupían, lo golpeaban, lo azotaban, lo tenían como cualquiera. Pero pese a esas circunstancias, Jeremías obedecía cada vez que el Señor le decía: di esto, preséntate y habla esto, y habla aquello, pregona contra esto, pregona contra aquellos. Preséntate ante el pueblo, dile estas cosas, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mas ellos dijeron: no andaremos. Sin duda que Jeremías tuvo esa voluntad de obedecer cada vez que el Señor lo enviaba. Así es. Hablar la palabra del Señor. Hablar esa palabra de reprensión. Esa palabra de aviso, de advertencia. Para que hubiera en el pueblo y aún en el mismo rey un arrepentimiento en sus corazones. Así es. Para que pudieran ser salvados de la situación que se venía más adelante. Dice Eclesiastés capítulo 2 verso 26: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, Así es. ciencia y gozo. Amén. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo
al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. El hombre que le agrada a Dios, dice que Dios lo bendice con sabiduría, con conocimiento, con gozo. Aquel hombre que le agrada al Señor. Y para que alguien le agrade al Señor, amados en el Señor, hay cualidades que uno tiene que tener en la vida. Hay cualidades que uno tiene que tener para poder hallar gracia entre el corazón del Señor. Así es, Jesús. Dice el Señor que Él va a mirar al que es pobre de espíritu. Amén. Y que tiembla a su palabra. Amén. Aquellos que tiemblan a su palabra, el Señor va a mirar y a ellos el Señor les va a bendecir. Así es. A ellos el Señor les va a prosperar. Pero dice que a los pecadores Dios le permite que recojan, que trabajen, que recojan y amontonen. ¿Para qué? Para que eso mismo dárselo a aquel a cual el Señor le ha agradado. Amén. Fíjense, amados en el Señor, que en el tiempo de la idolatría, todos eran idólatras, pero hubo un hombre que halló gracia entre los ojos de Dios. Amén. Su nombre fue Abraham. ¿Por qué? Porque había algo en Abraham que provocaba ese llamada de atención del Señor, para que el Señor pusiera sus ojos sobre él. Y era que Abraham no creía que esos ídolos tuvieran vida. Amén. O pudieran hacer algo. Sabía que había algo más, que había un Dios que estaba sobre todas esas cosas. Abraham no adoraba a sus ídolos. Abraham se mantenía aparte. Así es. Por eso Dios lo llamó. Noé, dice el Señor, que iba a destruir la humanidad y que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero justo miró un hombre que halló gracia en los ojos del Señor, y era Noé. Porque pese a esa maldad y esa corrupción que había en la humanidad, había un hombre, jefe de hogar, jefe de familia, que se mantenía aparte de todas esas cosas. Y que realmente temía al Señor. Así es. Eso es lo que busca el Señor. Hombres y mujeres que tiemblen a su palabra. Amén. Amén. Que se estremezcan a su palabra. Que no consideren esto como un libro más que uno compra en la librería, sino que consideren lo que está escrito. Que lo que está escrito es palabra del Señor. Que lo que está escrito aquí es palabra del Señor. Cada frase, cada verso, cada texto es palabra que ha salido de la boca del Señor. Que quizás ha sido escrita con puño y mano de hombre, pero ha sido inspirada por Dios. Amén. Cada vez que es leída, cada vez que es hablada, cada vez que es exponida, provoca algo en el corazón del hombre, Así es. en el corazón de la mujer. Algo pasa en la vida, algo pasa en aquellos que la escuchan, en aquellos que la leen, en aquellos que se interesan en entender o en comprender lo que aquí está escrito. Por algo el Señor dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. De eso Aleluya. vivirá el hombre. Así es. Porque las palabras del Señor son vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a su nombre. Sin duda, amados en el Señor, que nuestra fuerza no es de nosotros mismos, sino que es del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Por algo el Señor le habla a Zacarías, el profeta, y le dice, di esto a Zorobabel. Palabra a Zorobabel. Amén. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Ese espíritu de Dios, amados en el Señor, es nuestra fortaleza. Amén. En medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la dificultad, nuestra fuerza proviene de